aceptar todo lo que tú digas en tu palabra. Por favor, Señor, perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad, ayúdanos contra toda distracción, contra todo pensamiento que nos perturbe, que no nos deje estar atentos, Señor. Por favor, aquieta nuestro espíritu. También que en mi debilidad tú te puedas glorificar, Señor. Que a pesar de todas mis imperfecciones, tú puedas hacer que hoy día se predique la verdad y que esta verdad transforme los corazones de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y que comprendamos que en este momento no solo yo estoy haciendo algo, sino que cada uno está participando activamente en este momento, Señor. En el nombre de tu Hijo te lo rogamos. Amén. Bien, les pido que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis. Como saben, el domingo pasado iniciamos una nueva serie, ¿cierto?, que titulamos Apocalipsis, el mensaje del Señor a las iglesias. Y les pido que leamos el capítulo 1, de los versículos 9 al 10. Perdón. Sí, 9 al 11, perdón. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. El domingo anterior, como decía, comenzamos esta nueva serie y hablábamos sobre la necesidad de realizar mensajes introductorios, porque este libro, en sí mismo, por su género en el que está escrito, presenta dificultades para la interpretación, al menos para nosotros. En el 2014, Chile, no estamos en el contexto en el que este libro fue escrito, ni histórico, ni cultural, ni nada. O sea, estamos en otro contexto, nada que ver. Entonces es necesario hablar un poco sobre esto. Y también porque este libro, o sea, por esta misma razón, está muy asociado a un sinnúmero de polémicas doctrinales. Y sabemos que hay algunas doctrinas muy extravagantes que se sostienen basándose en el Apocalipsis, pero también hay otras que están en un rango de doctrinas aceptables, ¿cierto? O sea, que son predicadas por hombres fieles que están en desacuerdo sobre este libro, ¿cierto? Entonces, no todos los desacuerdos implican necesariamente que sean personas que sean falsos maestros, ¿cierto? Sino que, aún estudiando sinceramente, se puede llegar a muchos desacuerdos. Entonces, deseamos que este libro es una revelación de Dios a través de Jesucristo a las iglesias, ¿cierto? Eso es muy importante tenerlo como marco general, ¿cierto?, como base para lo que vamos a hablar. También deseamos que es un libro inspirado, por lo mismo tenemos que acercarnos a él con reverencia y no con un morbo sensacionalista ni con una actitud esotérica, o encontrar aquí oráculos y cosas que con una actitud morbosa, como decíamos la vez pasada, ¿cierto? También hablábamos que no es un libro que presenta una cronología exacta, que está preocupado de dar un reporte, ¿cierto?, como una crónica de un diario, sino que es un libro que presenta un cuadro general, un gran cuadro, que es este gran conflicto entre Cristo y Satanás, por otra parte, y decíamos que Satanás no había que verlo como esta caricatura de los cachos, ¿cierto?, y todo lo demás, sino que como la misma Biblia lo presenta. Y de este gran cuadro se van desprendiendo escenas, decíamos, ¿se acuerdan? Y esas escenas, esas fotos, con cierto énfasis, se van reflejando en el Apocalipsis. También hablábamos que está escrito en un género literario distinto a por ejemplo, la epístola o los evangelios, y ese género se llama apocalíptico. Y este género ocupa, por ejemplo, números de una manera simbólica, otros símbolos, ocupa, por ejemplo, cosas de la creación como el árbol de la vida, el río, ¿cierto?, el mar, muchos símbolos. También realiza énfasis a través de la repetición, contrastes, en fin, hablábamos ¿se acuerdan de todos los recursos que se ocupan en este género? Y bueno, vimos también que habían 4 grandes métodos de interpretación
al acercarse a este libro. ¿Se acuerdan que hablábamos del preterista? Una parte que decía que todo ocurrió en el pasado, en la época de Juan. Otro que era el historicista, que decía el Apocalipsis presenta una cronología ordenada de los hechos, de aquí, desde el tiempo de Juan hasta el fin del mundo. Había otro que era el futurista, ¿se acuerdan? Sería el tercero. Decía ya, todo lo que dice el Apocalipsis desde el capítulo 4 para adelante está reservado para el final de los días, para el final de los tiempos. Y había otro que se llama idealista, que era el que estábamos enseñando acá, ¿cierto? Que hablaba de que el Apocalipsis presenta principios permanentes y universales, que no era ni solo para la iglesia del pasado, ni solo para la iglesia del futuro o Israel, ¿cierto? Porque hay algunos que hablan de el capítulo 4 para adelante es para Israel, no para la iglesia, sino que presenta principios universales y permanentes. Y de este cuadro grande, que se van desprendiendo escenas, uno va viendo un cumplimiento progresivo de esas escenas hasta llegar a un cumplimiento final. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Entonces, un libro que está diseñado por Dios para dar consuelo al pueblo, a su pueblo, en medio de las luchas, en medio de los conflictos que se van a ir presentando en el plano mundial, porque esto no habla solo de algo local, sino que algo mundial, finalmente. Entonces, ahora nos vamos a concentrar en este mensaje introductorio, este último mensaje introductorio, en los ciclos paralelos de los que nos habla el Apocalipsis y que se van realizando progresivamente hasta que va a haber un cumplimiento final. Ya, entonces, vamos a hablar ahora de... Aquí puse unas imágenes, en realidad no quise escoger las más sensacionalistas, sino que lo menos posible y algo borrosa para que no se crea que estoy representando aquí algo. Pero vamos a ir marcando así los ciclos, para que haya sea más ordenado la comprensión. ¿Ya? Entonces vamos a hablar del primer ciclo, que es del capítulo 1 al 3. ¿Ya? Y sería bueno incluso que si ustedes pueden anotar, yo les pido que me vayan siguiendo con el Apocalipsis abierto. Ojalá no va a ser muy provechoso si no están viendo ustedes mismos el avance. ¿Ya? Entonces la idea es que vayamos viendo el avance de estos ciclos y cómo se van complementando. Entonces el primero, como decía, es el capítulo 1 al 3, y podríamos titularlo Cristo y sus iglesias. ¿Ya? Y esta imagen la puse un poco borrosa. Aquí uno podría ver los candelabros, los 7 candelabros, y el Cristo está en medio de ellos y tiene la estrella en su mano. Y es un Cristo glorificado. Entonces, así se nos presenta Cristo. Eso lo podemos ver en el capítulo 1. Leamos desde el 12 en adelante, ya leímos hasta el 11. Dice: y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y así relata a Cristo glorificado, y los candeleros se nos explica que son las iglesias, y las estrellas que tenían en su diestra eran los ángeles de estas iglesias. Entonces aquí se nos presenta a Cristo como vestido como un sacerdote y rey. ¿Ya? Y es necesario recalcar que este mensaje, no solo esta parte del mensaje está dirigida a la iglesia, sino que todo el libro. Fijémonos, en el 11 dice, ¿cierto? Después de decir yo soy el alfa y la omega, dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, ya que ya mencionamos antes. Y después en el 19 vuelve a decir: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esto. Y eso se lo tenía que enviar a la iglesia. Entonces todo este mensaje está dirigido a estas iglesias que menciona acá, y en ellas se representa a todas las iglesias en todo tiempo y lugar. ¿Lo entendieron? Bien, entonces fíjense que Cristo hace una exhortación a cada iglesia, dirige un mensaje a cada iglesia, que abarca desde ese tiempo presente hasta el día final. ¿Cómo sabemos esto? Porque cada mensaje a la iglesia contiene una referencia al momento final. Vamos a verlo. Y fíjense en otra cosa, el mensaje, la advertencia que se le hace a cada iglesia respecto del día final, se llama a todos a escuchar esa advertencia, no solo a esa iglesia. Veámoslo.
Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, está en el 2:7. Fíjense que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, en general. O sea, le está diciendo a todo el que tiene oído, que oiga. Dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Y eso dónde se relata? Mucho más adelante, cuando viene la restauración de todas las cosas, ¿cierto? Después, segundo, Esmirna, 2:11. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. ¿Dónde habla de la segunda muerte? Capítulo 20. O sea, de nuevo, al final. Después, 3, Pérgamo, 2:17. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esto obviamente solamente puede pasar en el día final, cuando seremos conocidos como, bueno, no me acuerdo cómo dice literalmente el texto, pero como realmente somos, veremos las cosas como realmente son. Después dice, Tiatira, está en el 2:24 al 29, dice, no os impondré otra carga, pero fíjense lo que dice acá, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Día final. Eso no pasó en este momento, ¿cierto? Entonces dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Otra vez, capítulo 20, cuando reinamos con Cristo, ¿cierto? Eso dice el capítulo 20. Sardis, otra iglesia. Ese está en el 3, del 5 al 6. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Eso también se relata mucho más adelante cuando los santos reciben ropas blancas, que no es en este momento. Filadelfia, 3, del 11 al 13. Dice, he aquí yo vengo pronto. Otra vez, hablando del día final. Dice, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ese es el capítulo 21, cuando desciende la nueva Jerusalén. Después la Odisea, por último, ¿cierto? Y está en el 3, 21 al 22. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nuevamente, al reinado que se consumará en los tiempos finales. Entonces, vemos que cada iglesia recibe un mensaje, y que ciertamente era relevante en ese tiempo, sigue siendo relevante y será relevante hasta el día final, y hace referencia al día final. Y no pasó, por supuesto, en ese momento. No ha pasado. No hemos llegado al día final. Entonces, esa es una evidencia concluyente de que además estos mensajes son dirigidos a toda iglesia en todo tiempo y lugar, representadas en estas 7 que se toman como un símbolo de las otras, ¿cierto? Da un mensaje específico a cada una, que está en estos capítulos 1 al 3, y un mensaje general que está desde el 4 al 22. Pero todo Apocalipsis es un mensaje de Dios a las iglesias. Veamos un segundo ciclo, que podríamos decir o titular la visión de Dios, el Cordero y el libro, y el pueblo de Dios. Son 3 elementos: la visión de Dios, el Cordero y el libro, el pueblo de Dios. Y este comienza en el capítulo 4, ¿cierto? Donde terminó el ciclo anterior, sigue el que continúa. Entonces, si uno ve el capítulo 4, comienza nuevamente con una alabanza, tal como el 1. En el 1 también hay una glorificación de Dios, desde el 4 en adelante. Y ahora el nuevo ciclo, que comienza en el capítulo 4, también habla de una alabanza en el cielo, la adoración en el cielo, ¿cierto? Luego en el capítulo 5, ¿qué se describe? La visión del rollo, el rollo con 7 sellos. Y este rollo con 7 sellos lo sostiene Dios en su mano. ¿Y qué contenía este rollo tan misterioso con los 7 sellos? El plan de Dios
para su iglesia y para la creación, ¿cierto? Entonces, dice que nadie fue encontrado digno en todo el cielo de abrir esos sellos, salvo uno, el Cordero, ¿cierto? Cristo. Y Juan se había penado mucho porque nadie era digno, pero después se encontró a Cristo, que él era el único digno, y él toma este rollo de la mano de su Padre y puede abrir los sellos. Y ahí, mientras hace esto, es alabado. Entonces uno ve la alabanza, por ejemplo, en el versículo 9 y 10. Se le alaba por eso, y diciéndose que solo él es digno. El capítulo 6 nos muestra la apertura de los sellos. ¿Ya? Entonces, los 4 primeros sellos, ¿cuáles son? ¿Con qué coinciden? Si me van siguiendo, si ven el capítulo 6, coinciden con los 4 jinetes famosos del Apocalipsis. Y estos 4 jinetes representan las calamidades causadas por el hombre. El blanco nos habla de las conquistas, las guerras, ¿cierto? El rojo habla de la muerte, las matanzas, ¿cierto? El negro habla del hambre y la escasez, y el amarillo también de la pestilencia, otra vez la muerte. El quinto sello nos muestra que los creyentes muertos están seguros bajo el altar. ¿Se acuerdan de esa imagen? Está en el versículo 9. Están los muertos que murieron en Cristo, que están bajo el altar y le piden a Dios: haznos justicia. Y ahí el Señor dice que se le dieron vestiduras blancas. ¿Se fijan? Que era lo mismo que hablaba en el mensaje de las iglesias. Dice: descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos, sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Después tenemos otro sello más, el sexto, y fíjense que en el capítulo 6 ya nos da una descripción del fin del mundo. Fíjense lo que dice el versículo 12: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Dice: las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Está hablando del fin del mundo. Después esto lo vuelve a decir en el juicio del gran trono blanco, cuando dice que el cielo se enrollaba, ¿cierto? Como que huía de Dios. Y acá ya lo está relatando. Dice: los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces, si vemos, aquí nos ha hablado del fin del mundo. Esto lo habló en el monte de los olivos del Señor, en las señales antes del fin, Mateo 24. Solamente lo voy a leer para que haya una referencia de esto. Mateo 24, 29 al 31. Fíjense por favor la descripción que él hace. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Se fijan? O sea, es una descripción del fin del mundo, ¿no? Sí, estamos en el capítulo 6. Entonces, después de esto, hay una pausa en el capítulo 7. No se abre todavía el séptimo sello, sino que los ángeles detienen las calamidades. Si uno ve el capítulo 7, habla de que los ángeles detienen toda esta tragedia que está ocurriendo, las calamidades que están sucediendo, y para que puedan ser sellados los que son del Señor. Entonces, la iglesia se presenta acá como los 144.000 sellados, y Dios los marca como que son de su propiedad. Dice: estos son míos y yo los voy a resguardar en medio de todo esto que está ocurriendo. Entonces, estos 144.000 se parece mucho a la descripción que se da, por ejemplo, en Éxodo, el número de los ejércitos, listos para la batalla, censados, ¿cierto? Entonces acá también se habla de un ejército, que es la iglesia que está lista para la batalla, y ahora Dios los sella, ¿cierto? Entonces, se describe también lo que ocurre en el cielo. Si uno ve el capítulo 7, desde el 9 en adelante, y les pido que hagan el esfuerzo de irme siguiendo.
Desde el 9 en adelante habla de lo que ocurre en el cielo. Y ahí hay una gran muchedumbre, una gran multitud que está alabando al Señor en el cielo. Y fíjense lo que dice, que son de toda nación, tribu, pueblo y lengua. ¿Ya? Y fíjense lo que dice en el 14. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, hay quienes dicen que solo Israel va a pasar por la gran tribulación, siendo el pueblo de Dios. Pero acá dice que eran de todo, tribu, lengua, pueblo y nación. Y dice que son los que salieron de la gran tribulación. Entonces vemos también que en el cielo, paralelamente, está ocurriendo una alabanza a Dios y una proclamación de su victoria. Entonces, tengamos presente lo que hemos hablado aquí en este segundo ciclo. Pasemos al tercero, que son de los versículos 8 al 11. Y este se titula, como dice ahí, las 7 trompetas. El séptimo sello, fíjense el versículo 8.1. Cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. Fijémonos que cuando habla de los sellos, de las trompetas y de las copas, siempre llega hasta el sexto y de ahí hay se difiere el séptimo sello, la séptima copa, la séptima trompeta. Siempre suele pasar lo mismo. Entonces, fíjense que el séptimo sello viene acompañado de silencio en el cielo como por media hora. Y habían ángeles que estaban de pie delante de Dios y se les dieron 7 trompetas. ¿Ya? Entonces esta es una transición hacia un nuevo segmento de visiones. Y acá, en los primeros versículos, se nos dice que las oraciones de los santos suben como incienso delante de Dios. Y fíjense el efecto que produce. El ángel tomó el incensario, versículo 5, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. O sea, Dios también está obrando a través de las oraciones de su pueblo. Y esas oraciones suben como incienso y tienen un efecto arriba, pero obviamente es la misma palabra de Dios que hace eco en su pueblo y sube, y tiene el efecto deseado, como habla Isaías 55. Esto que dice, mi palabra no vuelve vacía, sino que es como la lluvia que desciende, riega y después vuelve a subir. Entonces acá lo mismo pasa con la palabra a través de la oración del pueblo. Y vienen después las trompetas. Si no es desde el 6 en adelante, hay unos efectos devastadores de las trompetas. Pero aún siendo devastadores no alcanzan a ser totales, sino que se habla de un tercio. Por ejemplo, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda hierba verde. ¿No se supone que en el 6 ya se había terminado todo? Aquí hay una recapitulación entonces, ¿no? Porque en el 6 ya no quedaba nada, toda isla, todo monte fue removido. El cielo se enrolló como pergamino. Pero acá de nuevo está hablando de una etapa en que eso se inicia a través de las trompetas. Ese juicio sobre la creación también. Entonces vemos que son devastadores, pero no destruyen totalmente, quizás por lo que dice en el versículo 9:20, en el capítulo 9, versículo 20, dice: los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera. En fin, ¿qué es lo que quiere decir? ¿O qué es lo que inferimos de acá? Que las trompetas también tenían un propósito de que se arrepintieran los hombres, o al menos para eso estaban diseñadas. Pero en vez de arrepentirse, los que no fueron muertos con las plagas no se arrepintieron, siguieron en su pecado. Dice el 21, no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces, antes de la séptima trompeta, el capítulo 10 nos habla de la intervención de un ángel gigantesco. Fíjense que ya llegaron hasta la sexta, como les decía, y después se difiere. No llega al tiro a la séptima, sino que se difiere. Antes de que llegue la séptima, hay un ángel que desciende, y ¿qué es lo que hace? Llama al arrepentimiento. Si vemos el capítulo 10, versículo 7, dice, 6, juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Eso es lo que dice el ángel. Y era un ángel gigante, según lo que se relata acá, porque tenía una pierna en el mar y otra en la tierra. Entonces, obviamente acá está simbolizando algo. Y antes de que venga esta séptima trompeta va a haber una predicación grande del Evangelio.
se va a llamar al arrepentimiento. Nos recuerda un poco lo que decía Jesús: cuando se predique en todo el mundo, ahí entonces vendrá el fin, ¿cierto? Entonces, pero repetimos, ¿no había sido ya consumado en el capítulo 6? Acá está hablando de nuevo que va a haber una consumación. Estamos ya en el 10. Entonces, luego el ángel le pide a Juan que se coma el libro. Y Juan lo come y dice que es dulce, pero también le sabe amargo en las entrañas. ¿Y esto qué refleja? El doble filo de la palabra: dulce para quienes aceptan el mensaje y amargo para quienes lo rechazan. El capítulo 11 comienza aludiendo al templo de Dios. Fíjense, si me siguen en el 11, y después del versículo 2, en el versículo 3 habla de los dos testigos. Y aquí está hablando de lo mismo: el templo de Dios y los dos testigos son la iglesia. Recordemos que el número 2 representa los testigos que la ley demanda para condenar a alguien. El testimonio de estos dos testigos lo que hace es después servir para que nadie tenga excusa de que no conocieron el Evangelio. Entonces, cuando ellos terminan su testimonio, fíjense que está en el versículo, dice 7: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Primera vez que se menciona la bestia. Aparece una bestia en la escena y mata a estos dos testigos cuando hubieron terminado su testimonio. Otra vez nos recuerda esa palabra de Jesús, que cuando hubieran predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Entonces, lo anterior nos habla del papel central del testimonio y a la vez el sufrimiento de la iglesia para el plan de Dios de la salvación del mundo. El sufrimiento de la iglesia, el testimonio de la iglesia es ocupado por Dios para salvar a las personas del mundo, a los que están perdidos. Porque vemos acá, en el versículo 13, que dice: en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Por el terremoto murieron un número de 7.000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Entonces fíjense que ahora la gente, algunas personas dan gloria al Dios del cielo, cosa que no se logró con las plagas, pero sí se logró con el testimonio y el sufrimiento de la iglesia. Y ahí está la frase de que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia, ¿cierto? Entonces, después, los versículos 15 en adelante del capítulo 11, fíjense que acá llegamos a un nuevo fin. Estamos en el tercer ciclo, pero llegamos a un nuevo fin. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta, o sea, la séptima trompeta. ¿Qué había dicho que ocurriría con la séptima trompeta? El tiempo ya no sería más. Entonces dice que hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Es el momento en que todos los reinos de la tierra se le entregan a Él. ¿Eso ocurrió ya? No. ¿Cuándo va a ocurrir? Al final, ¿cierto? Ahí se le van a entregar todos los reinos de la tierra, los va a recibir materialmente, los va a recibir material y definitivamente. Y fíjense que habla después de nuevo de la ira de Dios. Dice, versículo 18: y se iraron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. O sea, de nuevo habla de la ira de Dios, y esa es la ira final de Dios, que se supone que ya se había producido, y acá vuelve a mencionar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Se fijan de lo que estamos hablando? De ciclos paralelos, que nos hablan de lo mismo, pero desde distintas perspectivas. O sea, todos nos están hablando de cómo se llega al fin. A través de un conflicto llegamos a un fin. Y ese fin nos es contado de distintas perspectivas, con distintos énfasis. Entonces, ahora veamos el cuarto ciclo, que es la mujer, el dragón y las bestias. Parece nombre de libro como de Narnia, ¿cierto? Algo así, pero son las imágenes que nos presenta estos capítulos de la Biblia. Entonces, el capítulo 12, ¿con qué comienza? Con dos grandes visiones. En el cielo, Juan ve el cielo y ve dos grandes visiones. Una mujer por una parte y un dragón escarlata por otra parte. Entonces, la mujer que uno ve tiene atributos de realeza. O sea, una persona que está vestida como una reina, ¿cierto? Pero a la vez está sufriendo, está dando a luz, dice que está encinta, está dando a luz.
Y es una figura del pueblo de Dios, heredero de las promesas de Dios. Después, lo segundo que se ve es un dragón. ¿Y este dragón qué quiere hacer? Persigue a la mujer y quiere matar a su hijo. Pero ¿qué pasa en el versículo 5? Dice, ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. ¿Quién es ese hijo varón? Porque ¿de dónde nació Cristo? Del pueblo de Dios. O sea, nació en el medio del pueblo de Dios, ¿cierto? Entonces da luz a Cristo, pero su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. O sea, Dios lo preserva al hijo de esta mujer. Entonces no logra el dragón su propósito, que era matar al hijo de la mujer. ¿Y qué pasa con eso? Es derrotado. Hay una derrota que se consuma ahí contra el dragón. ¿Y cuál es el efecto? Versículo 9. Fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces se produce una expulsión del dragón desde el cielo. Y Jesús relató este momento. ¿Se acuerdan cuando decía, ya veo al diablo cayendo? ¿Se acuerdan cuando hablaba de esto? Entonces, ¿qué hace el dragón? Se vuelve, o sea, ya viendo su derrota inminente, ya siendo expulsado y viendo que eso es un anuncio de lo que le va a pasar al final, se vuelve contra la mujer con furia y contra la descendencia de la mujer. Entonces dice, versículo 17, síganme por favor. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, ¿qué pasó después de la expulsión? El diablo, o el dragón, hace una guerra sin tregua, lleno de ira, lleno de furia, contra el pueblo de Dios. ¿Ya? No pudo matar a Cristo, entonces se va a descargar con el pueblo. Después el capítulo 13 nos habla, esto ya empiezan a aparecer figuras más conocidas del Apocalipsis, nos habla del ascenso de la bestia. Dice el capítulo 13, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. En fin, ahí empieza a describir a la bestia, ¿cierto? Entonces, dice que el versículo 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces, ¿qué hace la bestia? Se dirige contra la iglesia. Y a la vez tiene una autoridad mundial, ¿cierto? Se dice que tiene autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. Entonces, Juan alienta, dice el versículo 10, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Juan les dice, tengan paciencia, tengan fe, porque van a recibir un ataque, va a haber un conflicto. ¿Ya? Entonces, el 13:11 relata el ascenso de una segunda bestia, pero esta vez sube ¿de dónde? Versículo 11. Sube de la tierra, no sobre el mar. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. O sea, parecía cordero, pero lo que él hablaba era el discurso de el dragón. Entonces después se nos va a revelar que esta segunda bestia es el falso profeta. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El dragón, la bestia y el falso profeta. Y esta es lo que se llama la Trinidad diabólica, que imita o parodia a la Trinidad divina. Porque el dragón trata de imitar al Padre, la bestia trata de imitar al Hijo, al Cordero, porque dice que subió del mar herida, pero volvió a la vida. O sea, es como una resurrección, una imitación, una falsificación de la resurrección. Y el tercero, el falso profeta, dice que ¿cuál es su función? Hacer que todos crean a la bestia y al dragón. Lo mismo que el Espíritu Santo, glorificar al Padre y al Hijo, ¿cierto? Entonces hay una falsificación de la Trinidad divina con esta Trinidad diabólica. Entonces, y para más remate de la falsificación, el versículo 16 dice, habla de la marca de la bestia, la tan famosa y tan temida marca de la bestia, y que es el número 666, ¿cierto? Después se habla de eso. Pero, por supuesto, no tenemos que tomar esto como algo que realmente va a decir 666, un código de barra, una tarjeta de crédito, como se ha dicho, sino que esto representa, el 6 dice que es número de hombre, representa la consumación de lo imperfecto, la maldad del hombre. Está como la suma de todo eso en esa marca. ¿Y qué refleja o qué parodia esto? ¿Qué falsifica esta marca? El sello de Dios sobre sus santos, ¿cierto? O sea, Dios selló a sus santos y la bestia marca también a los que la siguen.
Entonces, veamos el capítulo 14. Comienza con un interludio que es un cántico. Dice que el cántico de Moisés, no, perdón, ese después. Pero es un cántico en el que los 144.000 alaban a Dios. Se muestra cómo perseveran en la fe y siguen al Cordero. Fíjense que dice el versículo 4, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. O sea, son los que están siguiendo a Cristo. Esos son los 144.000. En el versículo 6 se nos dice que hay 3 ángeles que salen del cielo con un mensaje a los hombres. El primer ángel predica el Evangelio, el segundo ángel anuncia la caída de Babilonia. Estamos en el capítulo 14. El segundo ángel ya anunció la caída de Babilonia, está diciendo ha caído, no como algo que va a pasar, sino como algo que ya pasó. ¿Te fijas? El tercer ángel dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Son 3 mensajes. Y eso viene previo al juicio. ¿Quién nos recuerda eso? En el ciclo anterior veíamos que había un ángel que predicaba el Evangelio antes de la 7ª trompeta, ¿cierto? Entonces, se fijan que antes de lo último viene un periodo en que Dios, por misericordia, predica el Evangelio y da una oportunidad de arrepentimiento. Eso es lo que vemos en todos los ciclos. Después, como contrapartida a la condena de los que siguen a la bestia, hay una bienaventuranza de los santos. Dice el versículo 13, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Se fijan? Entonces siempre se da estos contrastes. Después, en el versículo siguiente, es decir, el 14, ¿qué habla ahí? Tenemos el fin del ciclo. El fin de otro ciclo, porque viene la cosecha final, la siega final. Eso es lo que habla también Jesús, ¿cierto? Cuando habla de la parábola del trigo y la cizaña y después va a haber una cosecha final. Entonces, fíjense cómo termina. Fueron cosechados, ¿cierto? Dice el versículo 19, el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1.600 estadios. O sea, lo que habla aquí es que los enemigos de Dios van a recibir un pago por su rebelión y van a ser aniquilados, van a ser destruidos, en otras palabras. Entonces, nuevamente tenemos un final. O sea, ya hemos tenido ¿cuántos finales? Si siguiéramos un criterio cronológico, ¿cuántos finales habrían? Pero como estamos hablando de ciclos paralelos, vemos que cada uno nos está dando distintas perspectivas. Quinto ciclo, de los capítulos 15 al 16. Aquí esto se podría titular las 7 copas de la ira de Dios. Ya vimos los 7 sellos, las 7 trompetas, ahora tenemos las 7 copas. Entonces, nuevamente, en el versículo 15, fíjense cómo empieza. Pide en el cielo otra señal. O sea, ya de nuevo nos lleva al cielo. Dice, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba, ¿qué cosa? La ira de Dios. Y no había sido consumada ya la ira de Dios. Seguimos reforzando la idea. Entonces tienen las 7 plagas finales. Pero antes de que ocurra, nuevamente, ¿qué hay? Una alabanza. Se fijan que cada ciclo también contiene una alabanza celestial, y ahí se entona el cántico de Moisés, el que hacía referencia. Dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus juicios, son tus caminos, Rey de los santos. ¿Cierto? Y así continúa el canto. Entonces nuevamente tenemos una alabanza. Después, el capítulo 16, ¿qué pasa? Dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, nuevamente aquí hay una señal y se derraman las plagas. Y aquí vemos que los efectos sobre la tierra son devastadores y son generalizados. No vamos a leer cada una de las 7 copas, eso lo puede hacer usted en su casa, pero fíjense que luego de la 6ª copa, ¿qué pasa? ¿Cuál es la lógica? ¿Viene al tiro la 7ª? Hay una advertencia, ¿cierto? Se difiere un poco. Entonces, fíjense el 15, dice, aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas.
para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Quién está hablando acá? ¿Quién decía que viene como ladrón en la noche? Jesucristo está anunciando que va a venir sorpresivamente. Entonces tienen que guardarse, tienen que estar diligentemente buscando seguirlo y estar con sus ropas lavadas, lo que es un símbolo de la justicia. Y luego de eso, dice en el versículo 17, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, ¿qué cosa? Hecho está. Hecho está. Entonces, ¿qué hubo? ¿Qué dice que hubo? Relámpagos, voces, truenos, temblor, terremoto. Esas cosas ya las leímos en el capítulo 6. ¿Se fijan? Entonces nos está relatando el fin desde otra perspectiva. Entonces dice que cayó del cielo sobre el hombre enorme granizo como el peso de un talento. En fin, no necesito seguir ahondando en esto, ¿cierto? Porque ya entienden la idea que nos está relatando nuevamente el fin. Al terminar este quinto ciclo. Ya tenemos otro relato del fin. Sexto ciclo. Del 17 al 19 capítulo. ¿Cómo se podría titular esto? El juicio de Babilonia, las bodas del Cordero y la parusía. ¿Qué es la parusía? Es el término griego que se usa para la venida de Cristo, la manifestación de Cristo. Entonces, el versículo 17, ¿cómo comienza? Con un juicio a la gran ramera. Fíjense, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, ¿cierto? La que está sentada sobre muchas aguas. Y ahí comienza a describir, ¿cierto? A la gran ramera. Y uno puede ver que tal como hay una trinidad diabólica que parodia la Trinidad Divina, también hay una ciudad que falsifica la Nueva Jerusalén, que es la Babilonia, la Gran Babilonia. Es una falsificación de la Nueva Jerusalén. Nuevamente ahí vemos los contrastes. Entonces la iglesia siempre se presenta como pura y sin mancha, como esta mujer que estaba en el cielo, ¿cierto? Pero la Babilonia se presenta como una prostituta que es sanguinaria. ¿Se fijan los contrastes? Entonces se dan 4 características. Primero, cabalga sobre la bestia. Bueno, acá se refleja un poco, debajo está la bestia, o algo que la representa, ¿cierto? Además tiene una copa que está llena de inmundicia, y es la inmundicia de su propia fornicación. Además se nos dice que está vestida de púrpura, o sea, tiene riqueza. Esto simboliza el púrpura, era una tela que no todos podían tener. Y dice el versículo 5, en su frente lleva un nombre. ¿Qué dice el nombre? Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Se fijan? Y además, ¿qué dice el versículo 6? Está ebria de la sangre de los santos. O sea, la Babilonia es también un instrumento de persecución contra la iglesia y está ebria, o sea, ya está saciada de tanta sangre de los santos que ha derramado. Entonces, es algo terrible, por supuesto. Y Juan dice que quedó, al ver a esta ramera, gran ramera, quedó espantado de él. Y yo creo que no podría haber quedado de otra manera. Y esta ramera dice que tiene 10 reyes, que son aliados de ella. Pero estos 10 reyes terminan por destruirla. Dice el versículo 16, los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Eran sus aliados, pero terminan por destruir a la ramera. Entonces aquí vemos la naturaleza autodestructiva del mal. O sea, el mal se autodestruye finalmente. Y son a la vez enemigos del Cordero. Pero ¿qué dice el versículo 14? Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Entonces, fíjense que dejan desolada a la gran ramera, pelean contra el Cordero, pero el Cordero igual los vence. O sea, ya está anunciada la victoria. Y el capítulo 18, siguiendo más adelante, lo que hace es relatar completamente la caída de Babilonia. ¿Ya? Y pero si vemos, ya se nos había dicho antes que ha caído la Babilonia, ¿cierto? En otro ciclo se nos dijo ha caído la Babilonia, la Gran Babilonia. Pero acá se nos relata detalladamente cómo va a caer. Y entonces, aquí tenemos que hacer una distinción. La Biblia, podemos
apreciarlo en el texto, nos habla de una Babilonia religiosa y una Babilonia comercial. No sabemos si serán dos cosas distintas, si serán dos ámbitos, dos caras de la misma moneda, pero podemos distinguir estos dos aspectos de la Babilonia. Hay una Babilonia que engaña con la mentira religiosa, que se le llama Babilonia, y también se le llama Babilonia a la que engaña con los deseos de los ojos, la soberbia y la vanagloria de la vida, y que así atrae a sus seguidores. Entonces, vemos que estos dos ámbitos de Babilonia, lo religioso y también lo comercial, o lo nacional se podría decir, caen. Y se podría decir también que resume todo el sistema de maldad creado por el hombre, que tiene un aspecto espiritual y también uno financiero, económico, nacional. Entonces, todo este sistema de maldad creado por el hombre cae. El juicio sobre la ciudad es irreversible. Por eso, el conocidísimo texto del versículo 4 del capítulo 18 dice: salid de ella, pueblo mío. Aquí está hablando de la comercial, ¿cierto? O de algún aspecto nacional de esta Babilonia. Porque el pueblo de Dios no está religiosamente siguiendo a la bestia, ¿cierto? Pero está de alguna manera en el mundo, en este sistema de maldad. Entonces se le ordena salir porque su destrucción es inexorable, no se puede evitar. Y dice: porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Entonces, ¿qué va a pasar con esta gran Babilonia? Lo que va a pasar es que se juzga en ella a toda la maldad del hombre desde la caída, a todo el sistema de injusticia, de codicia, de corrupción, de lujuria que ha predominado en el hombre desde la caída hasta el final. Y cómo eso se organizó en una sociedad. La sociedad es corrupta, la sociedad está caída, la sociedad es codiciosa, la sociedad es rebelde delante de Dios. Entonces el sistema de maldad es juzgado en la gran Babilonia y cae y muere allí. Entonces vemos que hay alegría en el cielo, hay gran júbilo en el cielo, pero a la vez lamento en la tierra. O sea, la tierra queda, los hombres quedan desolados al ver que ha caído la gran Babilonia. Es como la torre de Babel que hubiera caído, ¿cierto? Este gran logro, esta gran civilización cae, esta gran ciudad. Entonces el capítulo 19 termina con las alabanzas en el cielo hechas por el pueblo de Dios. ¿Se fijan que hay una nueva alabanza aquí? Una nueva alabanza celestial. Y habla de las bodas del Cordero. Está hablando de cómo la novia del Cordero se alista para esas bodas que van a suceder. Pero fíjense, desde el versículo 11 en adelante, ¿qué pasa? Se relata nuevamente el fin. O sea, ya estamos en el sexto y se relata nuevamente el fin. ¿Y qué se nos dice? Que Cristo ahora se ve desde la perspectiva de Cristo alistándose con su caballo, ¿cierto? Si ustedes van leyendo ahí, tiene un caballo blanco y en ese caballo blanco viene a conquistar, a sellar su victoria final sobre el mundo, sobre todos sus enemigos. ¿Se fijan? Entonces dice que el versículo 15: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Ese lagar también se nos había mencionado, ¿se acuerdan? Que fueron pisados en el lagar la uva en la cosecha. Eso ya pasó en otro sitio, pero acá vuelve a hablarse de lo mismo. Entonces viene este Cristo vencedor, y fíjense el versículo 20, nos habla que la bestia fue apresada y también el falso profeta. ¿Y qué pasó con ellos? Fueron lanzados al lago de fuego. ¿Se fijan? Otra perspectiva de el fin. Y comienza un último ciclo, el séptimo, que se podría titular El reino de 1000 años, el juicio y la eternidad. Ahora, debemos decir que el capítulo 20 es quizás de los más polémicos de la Biblia, porque también es muy oscuro el capítulo. O sea, uno ve algunos capítulos de la Biblia, uno podría decir que es como un vidrio. Es un vidrio, una ventana de la casa, donde yo miro hacia afuera y veo lo que pasa afuera. O sea, es más o menos transparente, ¿cierto? Pero hay otros pasajes como este que son como un vidrio empañado, que está bien empañado, ¿cierto? Y yo no puedo ver muy bien para afuera. Veo algo, veo por ejemplo que puede haber luces, que hay movimiento, pero no veo bien qué son esas cosas. Entonces este pasaje podríamos decir que tiene esa dificultad, que tiene esa oscuridad para ver a través de él qué es lo que está diciendo. Pero comienza con una descripción del encarcelamiento de Satanás. O sea, si se fijan, el anterior terminó con el apresamiento de
la bestia y el falso profeta. Acá encarcelado Satanás. Y bueno, hay una discusión porque acá empieza el reino de Cristo. Se habla del reino de Cristo con los suyos. Dice, versículo 4, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora, hay una discusión. ¿Esto pasa antes de la venida de Cristo? ¿Después de la venida de Cristo? ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuál es su relación con la venida de Cristo? No vamos a entrar en esa discusión ahora, porque es para mucho, una tela mucha tela para cortar, como se dice. Pero, ¿qué podemos concluir certeramente de esto? Primero, que Cristo reina con los suyos. ¿Cierto? Cristo reina con los suyos. Cristo lo hará, tendrá este reinado sobre las naciones. Y lo que sí podemos concluir es que los 1000 años no son literales. Eso lo podemos concluir primero porque en ninguna otra parte de la Biblia se habla de esto, de estos 1000 años. Segundo, por el mismo género del libro, en donde ocupa los años, los números simbólicamente. Y tercero, porque el mismo contexto del pasaje es simbólico. Está hablando de encadenar, por ejemplo, al diablo, que es un ser espiritual. O sea, ¿qué cadena podría atar a un ser espiritual? ¿Entiendes? O sea, hay un simbolismo involucrado en el pasaje. Y además porque se nos dice que van a reinar sobre las naciones. ¿Qué naciones si ya han sido destruidas? O sea, volvemos a una etapa anterior. Porque si creemos que esto pasó después de todo, ¿por qué todavía hay naciones? ¿Cierto? O sea, ¿se fijan lo que está en juego aquí? Entonces, al fin de los 1000 años, Satanás es soltado y reúne su ejército para hacer guerra contra el Cordero. Pero esta guerra ya pasó. ¿Se acuerdan? En el mismo capítulo 19. Y cuando hablaba de los reyes que salieron contra el Cordero y el Cordero los venció, o sea, se fijan que ya está hablando de algo que ya fue relatado antes. Y desde el versículo 11, ya estamos acercándonos al final, se relata el juicio del gran trono blanco. Y aquí se vuelve a decir que los cielos se enrollaron, ¿cierto? Que los montes no fueron hallados y las islas no fueron halladas. Entonces, pero aquí ya se habla desde otra perspectiva. El momento final desde la perspectiva del juicio, ¿cierto? Y acá usted y yo aparecemos en la Biblia. Porque dice que todos los muertos, grandes y pequeños, estaban delante de Dios, delante de este gran trono blanco. Entonces, después de este gran trono blanco, de este juicio, capítulo 21 y 22 relatan lo que pasa en los cielos nuevos y tierra nueva. Ahí ya llegamos a la restauración de todas las cosas, a cuando estamos en el estado glorificado. ¿Ya? Entonces aquí nos está hablando del fin, pero desde la perspectiva de la glorificación y la restauración de todas las cosas. Se fijan que ya nos da un nuevo matiz de lo que va a ser el final. Entonces, la victoria final de Cristo sobre sus enemigos y su reinado en gloria con aquellos que fueron redimidos. Eso es lo que se relata acá. Se muestra la nueva Jerusalén que desciende del cielo y se asienta en la tierra. Se habla ahí del templo de Dios. Si nosotros tomamos literalmente que va a haber un templo de Dios con todas esas medidas, realmente estamos muy perdidos. Porque no está hablando en esos términos. Pero está hablando de realmente el pueblo de Dios, la iglesia, la ciudad de Dios que se asienta. Y nosotros reinamos con Él. Dios quiera. Dios quiera que así sea. Entonces, si uno ve desde el versículo 22, fíjense, no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Fíjense que ya todo en ella es majestuoso, todo en ella es perfecto, todo en ella ya es gloria. Es un estado completamente distinto en la redención total del pueblo de Dios. Y el libro termina repitiendo la bienaventuranza del comienzo. Veamos el 22:7. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Dónde está eso? Capítulo 1, versículo 3. De nuevo acá, en el último capítulo, se repite esta bienaventuranza. Entonces, y además el libro termina, los últimos 2 versículos, la iglesia clama por la venida.
¿cierto? El 17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven Señor Jesús. Entonces, ¿cómo termina este libro? La iglesia clamando junto con el Espíritu por la venida, la manifestación del Cordero, el reinado, la victoria final en gloria. Así termina el libro. Es un consuelo para todos, ¿cierto? O sea, un consuelo universal para todos los hombres. Entonces, como reflexión final, para terminar ya este mensaje y para terminar la introducción a Apocalipsis, ¿qué concluimos? No proporciona un relato cronológico, ¿cierto? No, el libro del capítulo 1 al 22 no nos va relatando paso 1, paso 2, paso 3 lo que va a pasar cronológicamente, pero sí habrá un cumplimiento final de todas las cosas. Lo que nos está diciendo, si uno ve en el mundo lo que ocurre, o sea, hay terremotos, hay inundaciones, hay granizo, o sea, hay erupciones, hay calamidades, ¿cierto? Hay pestes. Todas estas cosas, todas estas calamidades, primero nos hacen mirar hacia atrás y decir, vivimos en un mundo caído, somos una raza caída, ¿cierto? Hay algo que no está bien con el mundo. Entonces nos hace mirar hacia atrás, recordar ese momento donde nosotros ofendimos a Dios y recibimos el pago por eso. También nos hace mirar al presente y decir, las cosas se están cumpliendo y todo esto es un reflejo, un eco de lo que va a ocurrir al final. Y ahí nos hace mirar hacia adelante, hacia ese momento en que se consumen todas las cosas. Entonces, si uno ve la realidad desde esta perspectiva, de la caída, de lo que está ocurriendo ahora y de la restauración final, uno puede tener una perspectiva completa de lo que está ocurriendo, ¿cierto? Puede ubicar las cosas en su lugar. Entonces, como dice Thomas Montgomery, nos hace enfrentar el fin antes del fin. Estas calamidades nos hacen ver el fin antes del fin. Son una pequeña sinopsis de lo que va a ocurrir con la tierra, con la creación y con nosotros. ¿De qué nos habla el Apocalipsis? Nos dice cómo debemos reaccionar, ¿cierto? Constantemente nos da la advertencia. Viene el fin, oigan esto. Pero por otra parte nos dice cómo va a reaccionar la mayoría, lamentablemente, que es persistir en la rebelión contra Dios. Si vemos después de los huracanes, después de los terremotos, no hay una conversión masiva, al menos permanente, sino que puede haber una conversión, un miedo. Yo creo que todos confesaron sus pecados del 2010, pero después volvieron a sus vidas, normalmente, ¿no? Entonces, hay advertencias solemnes y se nos dice que la historia terminará de esta forma, o sea, terriblemente para quienes ofenden a Dios y quienes persisten en su rebelión, y de una manera gloriosa para quienes se someten a su mensaje. Nos habla a través del libro del papel de Cristo en la historia. Nos habla de Él y de su papel en la historia, de Cristo y sus iglesias, de su presencia en medio de ellas, de su victoria por medio de la iglesia, de cómo la iglesia es preservada, es guardada, es santificada, es perfeccionada a través de todo lo que ocurre. Y nos habla del papel crucial de la iglesia en el mundo. Es una nación en el mundo, ¿cierto? Y es una nación más importante que cualquier otra, porque lo que ocurre en ella realmente va a tener eco en el final. Es más importante, decía alguien, que lo que ocurre en Washington, por ejemplo, o en La Moneda, guardando las proporciones, ¿cierto? Pero se nos dice que el reino de Dios se establecerá a través de un conflicto terrible. Ese conflicto, ya lo decíamos, se refleja a lo largo del libro, y es entre el Señor y Satanás, la bestia, como se quiera decir, el falso profeta, Babilonia. Y este conflicto tiene una victoria segura, como ya decíamos. No son dos fuerzas iguales, sino que el Señor ya tiene anunciada su victoria, y todo se va a cumplir como Él lo ha dicho. Vemos también que el diablo no se cansa de atacar a la iglesia. O sea, ataca al pueblo de Dios y está furioso con el pueblo de Dios, porque también sabe cuál es su destino, del que no puede escapar. También vemos que es una revelación dada para consolar a los creyentes de la luz. Habla de la soberanía, del poder, del dominio indiscutido, del gobierno de Dios sobre la historia, dejando claro que Cristo sigue gobernando el mundo. Y eso lo hace a través también de la iglesia. Y todas las cosas están bajo su control y van a llegar al cumplimiento final.
¿Y a qué nos llama este libro? A la paciencia, a la esperanza, a perseverar hasta el fin. O sea, uno puede ver la iglesia perseguida y uno lo puede ver en los primeros 3 capítulos. La iglesia perseguida se le alienta, y generalmente la que está perseguida no se le reprocha nada, ¿cierto? Sino que se le alienta, porque en esa iglesia donde está en juego la vida están los que han querido seguir al Señor hasta despreciar sus propias vidas. Entonces se les alienta. Y aquí hay que hacer una mención, hermano. O sea, uno ve, por ejemplo, la pasión de algunos jugadores de fútbol. Uno puede pensar en varios, perdón lo cotidiano del ejemplo, pero pongamos uno claro. Uno puede ver al Pitbull, que es Gary Medel, cómo él juega y se apasiona en la cancha y deja todo, hasta incluso aunque eso le cueste lesiones, ¿cierto? Y juega lesionado y se entrega por completo. Uno ve a los fanáticos de Mac, perdón si aquí hay algunos, que hacen fila días o al menos muchas horas o toda la noche para poder comprar un producto Mac y se entregan devotamente a ese fin. Y uno ve gente que se desvive trabajando para tener más, para acumular y acumular, con pasión. Eso, la codicia y la pasión por algo vano que finalmente no tiene ninguna relevancia última, no puede superar a la devoción del pueblo de Dios por el Señor. O sea, no puede ser que un fanático de Mac muestre más devoción que nosotros por el Señor. No puede ser que a nosotros nos detengan cosas que a ellos no los detendrían por seguir lo que están persiguiendo, que es algo vano. Entonces, en las advertencias que hace este texto hay que considerar: ¿yo perseveraría o no en medio de todo esto? O sea, si me está persiguiendo el dragón que dice acá con todo su poder y su furia, ¿qué haría yo? ¿Cuál será tu fin? O sea, ya vimos acá, ya estamos viviendo estos ciclos, estamos en medio de ellos, y no hay uno que pueda decir: bueno, yo la verdad no voy a guardar, voy a esperar a ver qué lugar tomo, vamos a ver en qué lugar me sitúo. No existe tal persona, porque incluso el que haga eso ya tomó su lugar, o sea, ya está peleando por un ejército aunque no lo sepa y aunque incluso no lo quiera, aunque no esté consciente. Jesús dijo: el que no es conmigo está contra mí. O sea, si tú no tomaste parte activamente por Cristo, ya estás en otro ejército que es el contrario a Cristo. Entonces, tú, yo y toda persona en esta tierra, como decíamos, aparece en el Apocalipsis. Y tu fin lo estás construyendo hoy. Tu fin, todo lo que leímos acá, ¿cuántos fines leímos? Uno, desde distintas perspectivas. Exactamente. Pero lo estás construyendo hoy, lo estás viviendo hoy, lo estás anticipando hoy. ¿Serás de los que llevan la marca de la bestia o de los sellados por Dios? ¿Serás de los arrojados al lago de fuego o de los que reinan con Cristo para siempre en gloria? ¿Serás del ejército vencedor, glorioso, o de aquellos que serán aplastados en el lagar del furor de la ira de Dios? De aquellos que serán comidos por las aves carroñeras. ¿Serás de los que querrán que los montes los aplasten para esconderse de la ira de Dios? ¿O serás de aquellos recibidos por Él en la gloria? Eso ya lo estás viviendo ahora. No te puedes abstraer. Y si tú crees que te puedes abstraer, estás engañado. Estás profundamente engañado. No hay cómo ser neutral. Así que el llamado es a seguir a Cristo. Pero no simplemente para que me vaya bien, sino por la misma razón que se dijo que Él fue digno para abrir los sellos, porque Él es digno. Porque Él es digno, por eso debemos seguirlo. Porque Él es el Rey soberano de todas las cosas, de todo el universo, lo queramos o no. Y Él va a manifestar su reinado contigo en la gloria o contra ti en una victoria aplastante. Debemos reconocer su reinado. Entonces, leamos para terminar el capítulo 22, los versículos 12 al 17. Dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último.
Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. No puedo terminar mejor que eso. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias porque tú no tenías ni una obligación de revelar estas cosas, pero quisiste hacerlo por misericordia a tu pueblo. Y podemos ver en ella tu gran victoria, Señor, que es indiscutible, ineludible, Señor. Nadie puede escapar de esta victoria gloriosa que tú tendrás sobre tus enemigos, Señor. Ayúdanos a ser de aquellos que estén en tu pueblo, de aquellos sellados por ti, de aquellos que estén en la nueva Jerusalén, que estén en tu templo alabándote, Señor. Por favor, si en nuestro corazón no queremos alabarte, pon alabanza en nosotros, Señor. Haz que nuestra alma, que nuestra lengua, que nuestra vida te alabe, Señor. Que podamos postrarnos ante ti con gozo y reconocer tu reinado desde ahora, Señor. Y vivir con esa verdad a la vista. Ayúdanos, Señor, nos entregamos a ti, nos encomendamos a ti. En el nombre de nuestro Salvador. Amén.